El día de hoy se está dando un evento del Área 51, del cual muchas personas se comenzaron a cuestionar si es que realmente en la base de los Estados Unidos se estaba ocultando algún tipo de vida alienígena o se estaba desarrollando a partir de tecnología extraterrestre. Muy bien, esto podríamos utilizarlo como un pie para hacernos otra pregunta. ¿Cómo sería si existieran robots, digamos, del espacio? ¿Y qué características podrían tener a partir de lo que nosotros conocemos? No necesariamente un robot podría ser algo físico, podría ser también una simulación, podrían haber de diferentes formas. Lo más seguro es que este va a poder tener ciertas articulaciones. ¿Cuántas? Pues no sabríamos. Podría tener muchos grados de libertad. Los grados de libertad son aquellas articulaciones que uno posee en el cual uno puede hacer movimientos longitudinales o movimientos rotacionales. Una característica muy importante sería la fuente de energía. Podría tener una serie de baterías, una equivalencia de baterías. Como puedes observar, en el cuerpo humano nosotros tenemos nuestra fuente de energía, nos alimentamos, comemos, pero eso nosotros lo transformamos. Tienes energía para poder desplazarte, para poder pensar, para poder realizar cualquier tipo de acción. Nuestro mundo lo hemos acondicionado para poder trabajarlo, para poder manipular cosas, subir escaleras, abrir puertas, y todas estas características que hemos definido en nuestras construcciones están hechas para el ser humano. Por lo tanto, si nosotros vamos a crear una máquina, la idea es que esta máquina tiene que estar dotada de características humanas para que pueda desenvolverse de manera mucho más sencilla en este entorno. Así que podríamos imaginarnos que si tenemos un robot extraterrestre, lo más seguro es que puede que tenga una característica muy similar a sus creadores. Pero si este robot está diseñado especialmente para interactuar en entornos donde no se encuentra sus creadores, lo más seguro es que este robot no necesariamente va a tener su misma forma, sino va a tener otra forma muy distinta. Ahora, también habría que definir el término de máquina. Nosotros podemos entender una máquina como un mecanismo el cual nosotros creamos mediante circuitos, pero ¿qué pasa si ellos utilizan una ingeniería tan avanzada que podrían utilizar máquinas biológicas? Podrían tener forma de seres humanos, quién sabe, y estas máquinas, que para nosotros parecerían otros seres humanos, podrían tomar sus propias decisiones. Entonces ahí viene un punto donde no podríamos separar qué cosa es una máquina y qué cosa es un ser viviente. Así como los seres humanos estamos investigando la nanorobótica, ellos también podrían estar investigando estos temas, o hasta podrían estar mucho más avanzados, con robots que son tan pequeños que podrían tomar sus propias decisiones y al mismo tiempo podrían estar tomando algunas muestras para poder ser analizadas. Lo más seguro es que los robots deben de tener un medio de comunicación para enviar señales, ya que si quieren mandar señales controladas para mover ciertas articulaciones, ellos deben de basarse mediante un cierto mecanismo. ¿Y cuál sería el objetivo de tener un robot? Entonces, el objetivo de los seres humanos para crear robots es que nos puedan ayudar con tareas que son muy peligrosas o dañinas, o que a largo plazo pueden causar algún tipo de problema en el ser humano. O también podría utilizar los robots para tareas muy repetitivas. Así que ellos podrían tener ese mismo objetivo si es que quieren desarrollar un robot. ¿Qué pasaría si ese robot fuera tan avanzado que nos podría quitar nuestro puesto de trabajo? Pero esto ya sería un tema para nuestro siguiente video. Si te gustaría que toque un tema en particular con respecto a la robótica, no te olvides mencionarlo en la caja de comentarios. Sigue la comunidad del Robotics Lab para más temas de robótica y no te olvides seguirme en mi fanpage como Nicolás BFM.